Hola a todos y a todos. Hoy es un día muy especial porque hoy toca entrevista. Pero no cualquier entrevista. Hoy estoy con una gran leyenda. Y es que a lo mejor uno cuando piensa la palabra una leyenda es alguien así inalcanzable. Pero lo que hace verdaderamente a las leyendas es cuando llegan a lo más pequeño, a lo más sencillo y más grande al mismo tiempo. Así, hoy estoy con la maestra Yuriko Kuronuma, que no solo escribió una serie de 3 libros para niños, sino que también ha ganado los grandes premios y los grandes reconocimientos por su música. Ella, cuando era pequeña, a los 8 años, empezó a tocar el violín. Y se convirtió, digo, sí, el violín, perdón, ya me andaba confundiendo. Y se volvió una de las grandes a nivel mundial. Y vivió en México y México la transformó, pero al mismo tiempo ella transformó México. Así que hoy estamos para platicar no solo sobre sus libros, sino también sobre su música. Vengan, vengan. Hola maestra, ¿cómo está? Konnichiwa. Konnichiwa. Genki desu ka? なんとかっていうのはねapenas estoy genki. Ah, qué Ya bueno. tengo 85 años que no puedo creer, pero yo nací en 1940 y cuando terminó 45 la Segunda Guerra Mundial tenía Ajá. 5 años. Y precisamente desde aquel día 25 de mayo de 1945, mi memoria más lejana empieza. Wow. Tengo la fecha, 25 de mayo de 1945, cuando tenía que huirme atrás de la espalda de mi mamá, bombardeo de Estados Unidos. ¿Y usted dónde vivía en esa En época? Tokio. En Tokio. ¿Y a dónde se fueron? Misma área, pero así fue. Mi mamá dijo, Yuriko, vente, porque ya había sirena de que está acercando aviones bombarderos. Entonces, vente atrás. Y mi mamá me amarró a su espalda y salimos de la casa. Ahí estaba mi papá y mucha gente corría del lado izquierdo a la derecha. Vecinos corrían, porque en la mano derecha de nuestra casa, un poco lejos, pero había un templo budista y había panteón también. Quiere decir que había espacio que la gente pudiera estar. Refugiarse. Y mi papá dijo, no a la derecha, vamos a la izquierda. Desde entonces soy izquierdista, digo, de broma. Sí, a la izquierda. Todo el mundo a la derecha. Murieron todos por bombardeo, porque estaba en el cementerio donde no hay ni techo, ni muro, ni nada. Caía bombas como lluvia o como nieve. Bombas chiquitas caían y murieron todos. Y gracias a mi papá dijo, vamos a la izquierda. Estoy aquí con ustedes ahora. Wow. Porque mi papá sabía que en el lado izquierdo de nuestra casa había después de una calle de vecinos, pero había una carretera y atrás, atravesando carretera, entre vía de tren, había tiendas, pero estaban obligados de destruir del gobierno, de los militares, porque como eran casas japonesas, los hombres estaban en la guerra, entre mujeres jalaban columnas de madera, ventanas y todos estaban tirados, había un espacio como libre, un espacio sin casas. Por eso mi papá dijo, vamos a la izquierda. Y había menos gente. Entonces estaba atrás de mi mamá y mi mamá al salir de la casa vio una cubeta de lámina, pues pum, encima de mí. Entonces yo no veía nada con una cubeta de lámina. Pero cuando mi papá y mamá atravesó la carretera y subí tantito, era río de fuego.
toda la cosa que podía quemar de las casas de madera y eso, ropa y mesas y todo con fuego, quemándose, como era un poco de caída la carretera. Ahí mis papás atravesaron al otro lado donde estaban casas ya retiradas, había un espacio, por eso estoy aquí. Y además ahí quedó un muro de cemento donde había una puerta de madera, pero de madera todo estaba destruido. Claro. Entonces había un agujero en un muro largo de cemento con un agujero de tamaño de una puerta. Gracias a este muro estoy aquí, porque saben que cuando hay incendio nace mucho viento caliente. Sí. Y del muro venía de izquierda, o de sur al norte o de norte al sur, viento con fuego. Claro. ¿Sí? Como nieve, como lluvia, pero fuego. Se caía. Pero con este agujero de tamaño de una puerta, todo el mundo íbamos para acá. Cuando venía de aquí, fuego. Cuando cambiaba para acá, otra vez para acá. Gracias a este muro estoy aquí con ustedes hoy. Si no hubiera este muro, murieron como en el cementerio, todos murieron, porque caía bomba como lluvia. Y después de eso, ¿cómo siguió la familia adelante después del bombardeo? Esto fue toda la noche. Cuando ya amaneció, bueno, aviones ya se habían ido. Fuimos a la casa, no había nada, puro ceniza. Claro. Todo bombardeado. Uy. Era zona residencial, ¿no? O sea, esto fue 25 de mayo de 45. Desde marzo de 45 bombardearon la zona comercial de Tokio. Ya se quedó nada en ceniza. Y todos pensábamos que ya con eso se va a terminar el bombardeo a Tokio. Pensaban, porque ya la zona comercial ya no quedó nada. Pero volvieron día 25 por la de gente. mayo a la zona residencial donde vivía la gente. Caía como lluvia las bombas. Tenía que quitar bombas porque si no que empezaba a quemar. Y precisamente mi papá encontró de la señora que tenía tienda de vender sake. Tenía una muchacha de mi edad atrás en su espalda. Su mamá, como yo también estaba así. Y mi papá encontró que como encima ponía como kimono grande, como abrigo, y ahí estaba empezando a salir humo. O sea, caía bomba y ya incendió. Y, ay, señora, tenemos que... Sí, no es su hija, porque su señora no ve nada atrás. Claro, ahí estaba la niña amarrada. Y gracias a eso, se salvó su hija, que era de mi edad. Y después de la guerra, cuando íbamos a comprar sake, siempre decía, como era dueño de la tienda de sake, es la persona salvadora de mi hija. Wow. Entonces, en vez de un vaso, 2 vasos. Eso también hace fuerte. Mi papá siempre decía, Inochi no onjin se dice en japonés, la persona quien salvó la vida de su hija, de la tienda del señor de sake. ¿Y cómo empezó a los 8 años a tocar el violín? De ese día del bombardeo, ¿cómo es que llegó? Tenía 5 años bombardeo y casa no quedó nada. Por eso yo no tengo como, por ejemplo, mi hijo desde nació, hice álbum, ¿no? Seguramente mis padres tenían álbum mío cuando nací hasta 5 años, ¿no? Pero todo se quemó, ¿no? Claro. Yo no tengo nada de mi foto del bebé nacido. No tengo. Tengo una foto de 3 años cuando mi mamá había regalado a una hermana de
ella, o sea, mi tía. Y cuando fui a la casa de mi tía me enseñó, yo robé esta foto del álbum de ella, nada más. En México decimos matanga, dijo la changa. Y entonces queda uno con lo de... Sí, es que realmente se quemó toda la casa donde había piano y órgano, pero órgano no es chiquito. Mi papá tocaba órgano con stop, se llama, ¿no? O profesional. Porque mi papá era amateur, pero tengo un tío que es primer organista que tocó, como sabía tocar, porque fue a estudiar a Inglaterra, órgano de pipas, como de iglesias. Sí, grande. Y en Japón había solamente uno en Sendai, hacia norte de Tokio, Sí. y Saga en Kyushu. Mi tío también se llama Kuronuma, Koshiro Kuronuma, fue primer organista de pipa japonés, porque en 1923 Tokio tuvo un temblor tremendo, se llama Kanto Daijishin, ¿no? Y ellos, o sea, mi abuelo, o mi abuela ya digo, porque mi abuelo ya se había fallecido, pero ellos tenían su tienda y su casa en Nihonbashi, quiere decir punto de donde mide todo la distancia de Japón, Nihonbashi. Es el centro más importante, centro comercial más importante de Tokio o de Japón. Ahí tenía mi abuelo una tienda de mayoreo, lo que no es arroz, todos como soya, otros beans, ¿no? ¿Cómo se dice? Granos. Granos, sí. Semillas, sí, granos para comer, ¿no? Pero en Japón la tienda de arroz era especial, tenía que tener especial permiso o algo así. Mi abuelo tenía de granos de mayoreo en Nihonbashi, punto más importante de Japón. Y a esa tienda fue primera casa a donde llegó un piano. Wow. Cuando mi papá y mi tío, o sea, su hermano menor, estaba todavía joven. Y en 1923, o sea, mi papá tenía 23 años porque él nació en 1900. Y en eso de temblor tremendo de Kanto Daijishin, mi tío tenía que 20 años, algo así, como 3 años. Como una semana antes, su mamá había comprado piano. Entonces los dos, ya viene el fuego al vecino. Estaba toque piano porque ya seguramente se va a quemar piano. Apenas tenía como una semana o 10 días, felices estaban. Wow. Y claro que se quemó piano, ¿no? Pero estaban tocando los dos y gritaba la gente huyendo. No tontos, locos. Kichigai decía, locos. Pero era escena como de película, como los músicos del Titanic, parecía eso, ¿no? Kichigai decía, locos. Pero así fue. Pero mi papá como amateur tocaba violonchelo y su maestro Suzuki, hermano menor del famoso Suzuki, método Suzuki, que después de la guerra hizo escuela para violines de niños, porque ellos tenían cuarteto Suzuki antes de la guerra entre hermanos, y primer violín tocaba el violinista, hizo método Suzuki, de donde soy, yo también nací, pero segundo, el que tocaba segundo violín hizo fábrica de violines chicos. Para Primera fábrica en el mundo. No había violines chicos, tamaño chico. Violín enteros de 4 cuartos se puede tocar a los 12 o 13 años del niño, porque es grande. La mano no. Pero un niño de 4 o 5 no puede tocar, como no puede andar con zapatos de papá cuando tiene un niño de ese tamaño. Claro. ¿No? Tiene que tener su tamaño de zapatos. Entonces, segundo
señor Suzuki hizo fábrica de violines Suzuki. Esto, después ya exportó y todo esto fue primera vez porque yo viví después en Praga, donde Bohemia, Praga era como capital de los cuerdistas, o sea, de violín, viola y cello, ¿sí? En Europa, ¿sí? Oh. En Italia, Cremona o Praga. Cremona es muy famoso también de violín. De Stradivarius, no sé qué, tienen nombres, pero los checos tampoco sabían que en Japón había hecho violines chiquitos. Porque todos empezaban a tocar el violín a los, fuera muchacho grande, 12, 13 años. Y ya es muy tarde para aprender, Sí, pero ¿no? en Japón, este método Suzuki empezó desde 4 años. Y eso es lo que yo hice en México también, sorprendieron. ¿Cómo que en la Academia de Yuriko, en los niños chiquitos, de 4 o 5 ya empieza a tocar violín? Sí, en la sala Nezahualcóyotl. Yo fui, creo que es la única, aquel entonces, desde entonces no creo que llene la escena de sala Nezahualcóyotl, ¿conoce? Sí. No, con 90 niños tocando violín, desde 4 o 5 años hasta 12 o 15, o sea, todos los alumnos de mi academia. Y ahí empezó usted a sembrar. O sea, sembrar violinistas, niños violinistas. Wow. Eso fue precisamente Amistad México-Japón, como me encanta este dicho, no hay mal que por bien no venga. 1984, pesos mexicanos, tuvo una devaluación, ¡brum! ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. No estaba nacido todavía. No, sí, ya. 84. No, ya me acuerdo. Entonces, prohibieron cosas de lujo, como coñac francés, pero también importación de violines chicos de Japón. Prohibición de importación de violines chicos de Japón. Pero ¿qué hago? Mis alumnos que tocaban con un octavo tienen que tener un medio, luego 3/4, no, un octavo, un cuarto. Antes, desde un 16avo hay un violín chiquito, se llama un 16avo, un décimo, un octavo, un cuarto, un medio, 3/4 y 4/4. Así, violines así. Y según como zapatos para niños, según cómo crecen, ¿no? Entonces, 84, con esta devaluación de pesos, me prohibieron nada de importación. Esto es una cosa de lujo. El gobierno de México ya no me permitió importar violines chicos de Japón. Pero ¿cómo hago? Un niño no puede andar siempre con un zapato chico. Cuando crece sus pies, tiene que tener zapato más grande, violín también más grande. Entonces, como yo tenía giras a Japón, que fui a tocar, y tuve entrevistas con periodistas, ¿no? Y le dije esto: tenemos problema en México, los niños mexicanos no pueden comer porque está prohibido de crecer por su violín. Sí, claro. Y que no les crezca la mano. Todos los niños crecen, entonces violín también tenemos que... entonces a la semana, yo le dije, es que tuve una alumna japonesa que era hija de algún de negocio que tienen en compañías grandes como Mitsubishi. Sí. Y esta hija tenía un violín nuevecito, de un medio, algo así, y como su papá vino de trabajar a México y sabía que yo daba clase y ella ya estaba empezando en Japón, entonces me tocó la puerta que por favor que siguiera tomando clases. Tenía un violín nuevo. Yo le dije, ¿tu primer violín? No, yo tenía antes 2 tamaños porque yo empecé más chiquita y tenía como un medio. Entonces, un cuarto y un octavo. ¿Dónde están? En la casa de mi abuela, en su bodega. ¿A poco? Entonces, en la entrevista que tuve en Japón con los periodistas, dije esto: favor de donar, si tienen guardado
o así está abandonado algunos violines chicos usados a los niños mexicanos, porque niños mexicanos no pueden crecer porque está prohibido importar violines chicos de siguiente tamaño. A la semana, como pusieron la dirección de mamá en Tokio, a la semana, diario venía violines donados, 107 violines. ¿Qué? A la casa de mi mamá tenía que estar siempre en Genkan, en la entrada, porque traía uno tras otro. No lo puedo creer. Llegaba violines. Entonces hicimos en México, bueno, yo afortunadamente como yo tenía nombre en Japón, entonces podía hacer entrevistas como Kishakaiken, ¿no? De prensa, salió en prensa. Entonces decía yo que el problema es cómo ¿qué hago ahora con él? Claro. Entonces Japan Airlines, Nihon Koku, ya le dijo, maestra, transportamos gratuitamente a México. Y era una donación, ya no era importación, ahora era donación. No, por importación tenía que poner impuesto gobierno de México. Decía, maestra, sin impuesto claro, metemos. Fue así, una donación. Así tuve. Pero es increíble porque no fue una donación de gobiernos, fue una donación del pueblo de Japón al pueblo de México. Sí. Entonces, wow. como se dice, no hay mal que por bien no venga, por eso digo. Y estábamos tan agradecidos de tantos donadores de violines japoneses a los niños mexicanos. ¿Cómo podemos agradecer? Pagar no puedo. Entonces inventamos, vamos a visitar Japón. Hice concurso también, o sea, selección 12 alumnos de mi academia, llevé a Japón con título de Boku no Violin Arigato. Gracias mi violín. ¿Sí? Y hicimos con los, mi mamá tenía toda la dirección de donadores de violines. Llamamos, que hicimos un conjunto, como una orquesta, con 12 niños y 120 niños japoneses, un concierto. Y así hicimos Amistad México-Japón a través de violín, porque faltaba violín. O sea, no hay mal que por bien no venga. Si no hubiera faltado, si no hubiera habido devaluación de pesos que no prohibiría importación de violín, chicos, no hubiera nacido esto, pero porque prohibieron la importación de violín, chicos, nació toda esta amistad entre México y Japón. Dice, música a través del Océano Pacífico, se une Japón y México. Y es increíble porque eso lleva a otro tema que está ahí escondido entre las palabras, que es cultura de paz. Cómo ese hecho y ese concurso y esa relación de donación, ahí es donde, cuando decimos, ¿cómo es que la música puede dar paz? O fomentar la paz, o la literatura, o ahí está el cómo. Ahí está escondido el cómo. La paz sí se da por medio del arte y desde niños, porque ya en adultos es más difícil fomentar la paz, pero entre niños es mucho más fácil. Bueno, otro día, ahí en Chihuahua, a ver si entiendan lo que yo digo. 私は日本から来てね、日本のバイオリンを持ってきたりしたら、音楽で日本とメキシコのよく nadie entendía nada, porque estaba yo hablando en japonés. ¿Verdad que no entendieron? La verdad, mi violín, y empezó a tocar. Y todo el mundo sí entendieron. La música es la lengua internacional, sin frontera. Así dije, ¿verdad? Claro. Entonces todo el mundo entendieron que música es lengua internacional, sin frontera. Porque yo hablé en japonés, nadie entendió. Claro, pero además es que como esa semilla que era usted y que de la música la traía desde que nació con su familia y luego se fue a Praga y nunca, en esa época no hubiera imaginado
vivir en México, bueno, crecer. ¿cómo me dijo de por qué mi papá me dio violín? Es que mi papá era violonchelista amateur que hizo la orquesta universitaria, estudiantil, Universidad de Waseda. En Japón hay una universidad privada que se llama Waseda, Keio, Rikyo, así los tres importantes, aparte de estatal de Universidad de Tokio. Y mi papá fue uno de los iniciador de hacer orquesta sinfónica estudiantil, universitario. Ahora hay todos universitarios en Japón, tienen sinfónica, porque muchos niños habían empezado violín o violonchelo, esto. No es nada sorprendido. Hay universidad, cada universidad tiene orquesta Pero sinfónica. antes no. ¿No sabía? Sí sabía, ¿no? Sí. Rikyo Daigaku, Keio, Waseda, todo tiene orquesta. Pero mi papá fue uno del, iniciador, porque nació en 1900. Decía, yo soy del siglo pasado. Porque desde 1901 es siglo XX. Sí. Era de 00. Entonces mi papá estaba, 21 años, 20 años, cuando estaba universitario en la Universidad de Waseda, propuso hacer orquesta sinfónica universitaria. Bueno, mi papá después de la guerra, esto fue cuando yo tenía 8 años, entonces fue 48, ¿sí? 40, yo nací en 40. Antes de regresar a la casa, caminando en el centro de Tokio, frente de una tienda de instrumentos musicales, que trompetas, guitarras, así, vio un violín chiquito de un cuarto, un tamaño chiquito, y no pudo aguantar, entrar y comprar. Y me trajo una caja de cartón, nada de estuche ni nada, una caja de cartón. Trajo. Yuriko, traje una cosa para ti, abre. Yo soy la más chica, ¿sí? De 4 hermanos. Por eso, cuando tenía 5 años, me tocó la guerra de Tokio, 25 de mayo, porque mis 2 hermanas y mi hermana, 2 hermanas estaban obligados de la primaria, fuera, retirarse de Tokio, ¿sí? En Toyama-ken. Entonces había ido a un templo budista, no sé qué, ahí todos niños tenían que dormir. Y mi hermano también estaba así, tenía que salir de Tokio en una isla, Miyakeshima, pero tuvo algo de enfermedad de corazón o pulmón o algo, y regresaron a la escuela para no tener responsabilidad si se muriera. Entonces mi hermano, que me lleva 7 años, estaba día 24 de mayo de 45. Entonces, mi hermano, como lleva 7 años, nació 33. O sea, durante la guerra ya estaba como un muchacho, ¿no? Quería tocar también violín, pero no podía, porque música occidental consideraba todos vecinos música de enemigo de los gringos. No podía tocar, o sea, no podía sonar desde nuestra casa que esté tocando violín, a pesar de que tenía violín entero, mi hermano. Eso lo tenía en agujero que había hecho en el jardín, las cosas importantes que tenía escondido para bombardeo. Y precisamente como mi hermana había regresado ese día 25 y ya íbamos a huirnos, mi papá dijo, oye, vente, tenemos que echar más tierra al agujero. En el jardín había una lámina así, ¿no? Metálica. Mi papá dijo, con bombardeo se vuela, entonces se quema todo lo que tenemos guardado. Entonces vamos a echar, como había hecho agujero y había tierra, ¿no? Entonces echaron encima de lámina más tierra. Gracias a eso se conservó
lo que mis padres tenían como lo más importante. Incluyendo el violín de su hermano. Ahí está. Wow. Así fue la guerra en Japón. Sí. Ahorita estoy ya empezando a escribir esto 25 de mayo de 45 para niños en Japón, porque realmente no saben qué es la guerra, los niños. Y ahora ya es que una bomba nuclear, nada, ¿no? No se queda nada. Pero nuestra edad, la guerra, bombardeo era como lluvia o como nieve que caía del cielo, bombas chiquitas. Claro. Sí, aviones bombardeos se llamaba B-29, B-29, o sea, sirena echaba el gobierno, ¿no? Entonces venía tantos como 6 o 9 aviones, nos echaba bombas como nieve desde el cielo. Uy. No saben, ¿verdad? Porque en México Sí, nadie tuvo... Ya parece guerra. lejano, ¿no? Parece algo que sucede muy lejos y que uno no entiende, pero la verdad es que la guerra puede pasarnos O sea, en cualquier momento. Niños tampoco pueden imaginar, por eso yo creo que sería importante hacer con... Pero hay otras violencias claro, que estamos viviendo. Por eso la colección se llama Despierta Paz, porque tiene como 3 elementos. Uno tiene que ver la relación entre las personas, otro el cuidado del planeta, claro, y otro el cumplir tus sueños yendo acompañado. Por eso son 3 libros. sí. Igual sería lindo que la maestra Kuronuma nos pudiera decir como los mensajes esenciales. ¿Y por qué hiciste esos libros? Yo voy a poner 25 de mayo de 1945, así va a ser el título. El cuarto. Y ahorita de estos libros que ya salieron, ¿por qué hiciste esos libros? ¿Estos? ¿Por qué? Sí, ¿Estos esos. 3? ¿Por qué? ¿Cómo surgió la idea de estos 3 libros? Porque estoy tan decepcionado de los adultos. Por eso yo tengo como 4 libros antes para adultos. Ajá. Iwanami Shinsho 2. Iwanami, conoce, editorial más importante en Japón. Sí. Iwanami tengo 2 libros. Iwanami Shinsho como libro de económico cultural o algo así delgado. Cartas desde México y El esplendor de México. Son 2 de Iwanami. Pero después tengo Agitato ma non troppo, es italiano. Agitato, pero ma non troppo. Agitato, pero no tanto. Esto es una expresión que piden los compositores en la música. Ponen una parte piano, música, orquesta, que sea muy agitado, pero ma non troppo, pero no tanto. ¿Sí? Así se llama. Esto fue mi primer libro, se llama Agitato ma non troppo, porque yo estaba escribiendo diario a una revista musical mensual durante 2 años bajo este título, Agitato ma non troppo, una revista mensual de música donde no estaba yo escribiendo de música, sino cartas desde Huejutla, Hidalgo, donde viven la gente indígena, o sea, gente original del continente americano, cómo vive, casi igual de la época de Cortés. Sí, porque yo vivía ahí, porque mi esposo era antropólogo, quien creó Centro Coordinador Indigenista en Huejutla, Hidalgo, por Instituto Nacional Indigenista. Había un instituto Sí, recuerdo. INI tenía varios centros coordinadores en México, donde había gente indígena, pero en Hidalgo no había. Y el director se llamaba Antonio Pompa y Pompa. Así se apellidaba. El director nombró a mi esposo que abriera Centro Coordinador Indigenista en Huejutla, Hidalgo, que está cerca de Veracruz. Ok. ¿Sí? Cerca de Veracruz, pero dentro de la sierra de Hidalgo.
¿sí? Ujú. De aquí se iba, tenía que pasar sierra, y ahí bajando sierra, estaba junto, parece que ya está modernizando un poco, pero cuando fui allá, como que hubiera regresado a la época antes de Hernán Cortés. Así vivía la gente, en una choza, dormía en el suelo, Sí. nada más aplastando, caminando, y un petate, y ahí dormía, y los niños en hamaca. Y bueno, los niños eran como reyes porque estaba en hamaca. Sí, Se mecían. bueno, para gente adultos también tenían hamacas guardadas en el día, porque tenía una choza nada más, guardada en la noche, con dos clavos, colgaban hamaca, y esto era su cama para dormir en la noche, o en el suelo con un petate. Porque ya también le dije a René, fue un shock. Esto es lo que escribí, Cartas desde México, de Iwanami Shinsho. Como mi esposo era director de centro coordinador, un ricachón del pueblo le ofreció una casa que había hecho para sus hijos, que tocaba jazz o no sé qué con esto, y hacía mucho ruido. Entonces este ricachón hizo una casa un poco fuera del centro del pueblo, ¿sí? Donde tenía su terreno gigante, terrateniente. Sí, sí, Entonces, sí. había hecho una casa, abajo comedor y cocina y baño y un cuarto, y arriba 2 recámaras, una casa chiquita. Y dijo que como quería tener buena relación con centro coordinador, porque seguramente estaba un poco cuidadoso, ofreció que, como decía mi esposo, que venía su esposa y su hijo, que era yo, y mi hijo, a vivir con él, porque sus ayudantes, todos eran como antropólogos que venían de INI enviado. Ninguna esposa ni familia venía. Sus esposas decían, no, en Huejotla ni hay un cine, no hay ni televisión, la escuela primaria de mis niños debe de tener nivel muy bajo. No, yo me quedo en México. Nadie iba, nada más yo, con tanta curiosidad que yo tenía, quería conocer un lugar así, prehispánica casi, ¿no? Entonces fui a vivir en esta casa que el terrateniente le ofreció al director del centro coordinador indigenista, y ya sabía que yo llegaba tal día con mi hijo. El día siguiente vino, buenos días señora, esperábamos que ya venía usted, y así empezó a hablar. Como nosotros de razón, es así, pero gente sin razón. Yo digo, ¿pero qué estoy escuchando? Los que tienen dinero tienen razón para existir. La gente indígena lo llama gente sin razón. ¿Sabía? Gente de la Ciudad de México no sabía nada de la realidad mexicana. Y de la riqueza claro, pero ahí hay otros saberes que ignoramos aquí, ¿no? Aquí no y otra sabía. Cultura. No había ni luz, ni agua, tenía que ir al río. Al río a tomar con agua. Cubeta, con una vela. No tenía ni luz, ni menos teléfono, obviamente, ¿no? Nada. Cada vez que, como yo tenía giras a Europa o a América, Estados Unidos, a tocar como solista, que me invitaba, entonces tenía que tomar avión en Veracruz y venía a México. Bajo el aeropuerto, neones de Coca-Cola roja, Coca-Cola. Me enojaba yo, pero qué desgracia de gente de ciudad, desperdiciando electricidad, cuando gente de pueblo con una vela vivíamos. México, que tiene una distancia tan grande
entre ciudad y México original, ¿no? Claro, eso pasó Gente por sin ejemplo. razón. Claro. Gente sin razón vivía allá, pero sin ellos no tenía ni tortillas. ¿Quién hacía? Claro. Claro. ¿Quién hacía ay, ya se me fue por palabras. Sí, Sí. Sí. Campo de maíz. Trabajo, agricultura, la sí, siembra. los agricultores. No tendríamos nada, no podríamos hacer nada, absolutamente O sea, nada. y de la ciudad, de los que nacieron en la ciudad, que educaron todo en la ciudad, no conocen México real. Claro. Y ahí empezó a escribir y su gran sensibilidad al trabajo con el mundo indígena para adultos. Pero ellos se dedican al trabajo con libros para niños. ¿Qué tal si les cuentas un poco de tus libros para niños? Yo como conozco o conocí y la diferencia, desigualdad de México, por eso quería, bueno, esto primero fue en japonés para niños, pero cuando fue una sorpresa que hicieron traducción al rarámuri. español y al rarámuri, casi me caigo de sorpresa, ¿no? ¿Y por qué eligieron el rarámuri para sacar esta edición? Es que había una persona más de ella, porque ella tradujo al español, pero había otro, como colega desde Guadalajara que conocían de joven, quien está dedicando su vida a la educación de gente rarámuri ahí en Chihuahua. Y este señor gigantesco de 2 metros, que tiene nombre querido de todo el mundo, que se llama Chiquilín. 2 metros, yo llego apenas a su hombro. Pero gracias al señor Chiquilín, ella con el señor Chiquilín, llegó esto. Está increíble. Y es que surge en el tiempo de pandemia, que estábamos todos descolocados. Claro. Y la maestra ya se había ido a Japón a vivir. Y yo había escrito mi libro Efecto Gracias, pase lo que pase, vivir. Y todos sus amigos decíamos, ¿cómo ella que hizo tanto bien a México está allá? Y no podemos conectarnos, ¿no? Y entonces intentamos irla a ver y no pudimos. Entonces fue enviarle el libro donde hay una de las historias que hablamos de ella. Y fue decirle, maestra, ojalá nos volvamos a ver algún día. Claro. Pero cuando si todo no, era tan incierto. Tan incierto que no sabíamos si nos íbamos a ver o no. Pero de verdad, muchas gracias en nombre de México, todo lo que ha hecho por nosotros. Claro. Y es tan en serio que sale la historia en el libro, ¿no? Y entonces, para mi sorpresa, ella, por supuesto, con su sabiduría, con todo el concierto, estaba escribiendo estos libros para niños, ya los había escrito en japonés. Sí. Y dice, ¿y qué tal si me animo a tomar un café contigo allá en México? Y trae los libros, ¿no? Wow. Y muestra los libros. Dije, wow, logró lo que yo no había logrado para el tema de cultura de paz, claro, para niños, de una manera muy práctica, muy sencilla. Por eso insisto en que ella explique su esencia en los libros, porque es una trilogía muy especial. Y además, en ese sinsentido, algo de la ventaja de la pandemia fue que los amigos nos hicimos más amigos y buscábamos como encontrar formas de sentido de vida, ¿no? Y conectar, ¿no? Y conectar de alguna manera. Entonces, mi papá decía que para tener sentido de vida había que tener un proyecto, ¿no? Entonces, un proyecto. Y yo decía, ¿qué proyecto con la maestra? Y soñé el proyecto, leer como artistas para despertar la paz. Y como en la cultura rarámuri deciden su día a día a través de los sueños, yo dije, tiene que ser en la cultura rarámuri. Y entonces, antes de plantearle a ella si vamos a hacer una relación ahí, porque ya había ido yo intentando que los rarámuris leyeran mis libros, que nos dimos cuenta que poco tienen escrito, que la lengua se va perdiendo porque no está escrita. Sí, es oral, mayoritariamente. Entonces decía yo, y los muchachos luego ya no quieren regresar a sus comunidades. ¿Qué tal si tienen que aprender el rarámuri para ayudarles a los niños? Y entonces nos ayudamos todos y la lengua continúa. Pero el maestro Chiquilín
yo dije, tiene que ser con alguien de mucha confianza, que el proyecto pueda funcionar Sí, en la y comunidad. que tenga mucha relación con la comunidad real. Y entonces, primero hablamos con él, ¿cómo ves? Lo intentamos y ya se lo planteamos a la maestra y dijo, ¡claro! Y entonces, hasta en uno de los libros hay una caricatura, ahorita se las mostramos, donde se expresa Chiquilín. Pero es muy interesante, me encantaría, maestra, no sé si le quiera contar los mensajes de cada libro, porque están muy especiales. No es una lógica tan común la que tiene la maestra, se nota que es todo su arte. Ujú. ¿De qué se trata cada libro, maestra? ¿Cuál es el mensaje más No, importante? pero hay que explicar por qué conocimos. Ok. Porque ella no es músico. Sí, claro. Su claro. esposo es cantante Mm, de Bellas Artes, ¿sí? ok. ¿Y por qué lo conocí? Porque en Morelia hay Festival Internacional Cervantino, ¿no? Sí, Cada sí, sí. año. Y esto fue a 2005, creo. Fue Japón invitado como para hacer evento apertura y España clausura. Entonces, embajador de Japón en México me llamó, por favor, venga a la embajada. Y yo le dije, ay, pero ¿por qué me llama? Maestra, estamos invitados para apertura de Cervantino, pero ¿qué de música japonesa hacemos? Yo le dije, bueno, vamos a hacer la ópera japonesa de Ikumadan, que se llama Crepúsculo de una grulla, Yuzuru. Mm. Ay, pero maestra, ¿de quién va a cantar? No, cantantes mexicanos. ¿A poco se puede? Bueno, aquí hay una persona clave que se llama maestro James Dempster. Es americano, pero ya vive en México 40 años como maestro de cantantes. Y yo lo conocía, entonces yo le consulté con él, Jim, ¿podemos hacer Yuzuru? ¿Cómo no? Escogió son 4 cantantes y 6 niños, ¿no? De coro. Es una ópera de Ikumadan, muy importante porque es una grulla que fue salvado de tiro, que estaba casi muriendo. Pasa un campesino medio tontito, pero de buen corazón, lo lleva a su casa y cura y dice muchas gracias a Dios, se va. Y un día le toca puerta a una mujer muy bella, si quiero vivir con usted, ¿puedo? Así se llama, ¿no conoce? Yuzuru. Sí, he oído, sí. Conoce, ¿no? Tsuru no Ongaishi se llama en Japón. Pero Ikumadan, compositor japonés, hizo ópera que se llama Crepúsculo de agradecimiento de la grulla, ¿no? Entonces hicieron con 4 cantantes mexicanos esta apertura y fue presidente López Portillo, creo, hasta la inauguración a esto. Esto fue el primer grupo, pero hice segundo grupo después de 1 o 2 años, porque del primer grupo cantó tenor Javier Camarena, que ahora es un tenor mejor del mundo. Sí. Pero él cantó Yoshio, de Yuzuru, y se había ido. Entonces hice segundo grupo para llevar a Japón, y su esposo estaba de sodo, que es un papel de malón, ¿sí? Yoshio es el bueno, ¿no? El tenor, pero él es bajo, ¿sí? Ikumadan hizo ópera no solamente gracias a esto de grulla, sino escuchando el pueblo vecino de que hay una grulla, hay una mujer esposa de un pobretón, pero se casó con una mujer quien está tejiendo una tela increíble y que está vendiendo muy caro. Entonces este vecino pueblo viene a, ¿quién será esta mujer que está tejiendo una tela tan
importante. Y el campesino tenía compromiso con ella de no romper. Cuando ella está con telar, tejiendo tela, jamás se asoma. Y cumplía que nunca asomaba. Y cuando ella, después de 2-3 días, ya terminaba, sacaba una tela tan bonita, llevaba al pueblo a vender y vendía muy caro. Y de estos escucharon del vecino pueblo, vino, y aunque dijo que no, asoma ese, asoma, su esposo, es el malo. Oye, no está tu esposa ahí, está una grulla tejiendo la tela, así se va. Ya sorprendido, ¿no? Sí, así vino para su esposo a Japón. Y así conocimos. Wow. Por eso. Una grulla las presentó. Sí, o sea, creo de una grulla es, como dice, key, ¿no? Llave. Sí. De haber conocido. Sí, Yo no sabía de ahí, se conectaba hasta esto. Claro, pero No así como llegó a México y no se esperó lo mucho que iba a cambiar su vida estando en México, y ahora usted está cambiando la vida de muchos niños con estos libros y con todo lo que les platica, y con el violín, desde que empezó a sembrar estos pequeños músicos, también es una manera de transformar. Sí, pero salté porque mi papá compró violín. Bueno, como él era chelista amateur, pero también tocaba violín, y me trajo una caja de cartón. Y yo digo, abriendo había violín, desnudo digo, ¿no? Porque sí. una caja de cartón sin nada de tela, ni normalmente tiene que cubrir con tela. Sí. Eso. No, con violín desnudo y arco. ¡Ay, qué bonito! Quería tocar, puse por aquí, no sabía cómo, no sonaba nada bonito, muy feo. Ay, mi papá dijo, dame. Entonces afinó y puso sobre a cerda, y me tocó. Ay, qué bonito suena el violín, ¿no? Sí. Entonces, ¿quieres estudiar el violín? Sí. Dije, esto estaba oyendo mi mamá. Mi mamá estaba medio con cuernos, de que con 4,000 yen, algo que costaba aquel entonces, podía comprar arroz para un mes para toda la familia o cosas así, ¿no? Claro. Mi mamá decía, ay, para un violín gastaste 4,000 o 40,000, no me acuerdo, es como yo estaba chiquita, o sea, Sí. cantidad de dinero no me acuerdo, pero la cantidad que gastó mi papá para violín, mi mamá puso casi cuerno, ¿no? Pero estaba oyendo que yo sí quiero tocar. Entonces siempre cuando ya empezaba a tomar clase, pero una vez a la semana iba a tomar clase, ¿no? Pero durante la semana uno tiene que estudiar. Claro. Pero venían mis amiguitas, Yuriko, ya vamos a jugar. Yo quería dejar el violín y mi mamá decía, Yuriko, ¿estudias primero violín? Así comprometiste que sí quieres tocar violín. Entonces mi mamá siempre usaba esta palabra de que Yuriko, primero violín, luego ya estudiaste lo de tarea de hoy, pues vas a jugar con las niñas. Había que sacarle jugo a esos 4,000 yenes, pero al final no le dieron para un mes de arroz, le dieron para una vida de arroz, ¿no? Entonces así fue que mi papá no pudo sostener viendo un violín en la vitrina de una tienda, y me trajo en una caja de cartón, así. Y Mi mamá hizo una bolsa con la tela, como en Japón hay un instrumento que se llama shamisen, con 3, tiene cuerpo, es chiquito y manga larga. Sí. Pero shamisen siempre los japoneses tenía en una bolsa de tela. Entonces mi mamá cosió para mi violín porque no teníamos estuche. Oiga, porque vino en caja de cartón. Claro. ¿Y estás segura que la no tela... teníamos dinero para comprar estuche? Claro. Entonces mi mamá hizo para arco,
así bolsas de tela, con la misma tela hizo una así rectangular, metíamos violín y amarrábamos. ¿Y será que esa tela que usó su mamá la hizo una grulla? ¿Mm? ¿Y será que la bolsa que usó la tela su mamá la habrá hecho con la tela de una grulla? No, así esto no tiene que ver, yo tenía 8 años. Pero estaría bien. O sea, no tenía que ver. Y Bueno, pero mi mamá, así como había oído que yo dije que si quiero estudiar, entonces cada vez que yo quería ser floja de estudiar, ¿no? Porque había tarea de clase de violín una vez a la semana, Claro. cada miércoles, algo así. Entonces, jueves, viernes, sábado, domingo, hasta martes, tenía que estudiar diario, por lo menos media hora o una hora. Pero venían mis amiguitas. Claro, dan más ganas de jugar. Vamos a jugar. Y yo quería salir. Mi mamá decía, no, tú dijiste que sí quieres tocar violín. Primero, tu tarea de hoy. ¿Y cuál era la canción de niña? ¿Cuál era la canción que más le gustaba tocar en el violín? ¿Recuerda? No, o sea, Método Suzuki, que hizo tan famoso mundialmente, que no estoy de acuerdo ahorita, pero es Twinkle, Twinkle, Little Star, How I Wonder. Esto, Kira Kira Boshi se llama. En inglés se llama Twinkle, Twinkle, Little Star. Sí, pero esta canción yo también conocía, pero Maestro Suzuki optó esta canción como teoría excelente. No empezar do, re, mi, fa, sol, no es nada interesante. Claro, Entonces, con una canción que empezar a tocar violín o piano está muy bien. Pero yo digo que ya como enseñando a los niños, si yo haría este método, tenía que ser, son 4 cuerdas de violín. Primero tiene que saber bien la base, es la primera posición. Entonces, cuerda abierta se dice 0. Luego primer dedo. Si está bien, 0, 1, 0, 1, muy bien, entonces 0, 1, 2, 0, 1, 2. Si está bien, entonces 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Así tiene que enseñar la colocación de dedos. Pero twinkle, twinkle, 0, 0, tan, 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 primer dedo, tan, tan, tan. Ahora, how I wonder es tercer dedo. Salta el tercero. De repente de 0 a 3. Sí, Todo el mundo desafina. Porque tiene que pisar 1, 2, 3. Entonces, yo haría tan, 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 tin, tin, tan. Pausa. 1, 2, 3. Tan, 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 tan. Entonces, rompería canción, ¿no? Claro. Entonces, esta canción no es adecuada para primera obra, para enseñar a violín. Tiene que ser, en Japón hay muy bueno, Hinomar se llama, la, si, do, de, re, mi, fa. Esto es ideal como C 0, 1, 2. Tiene que tener como, antes de que aprenda a caminar niños, no puede enseñar a brincar. Tiene que caminar izquierdo. Fortalecer derecho, las piernas. Izquierdo, derecho, es como igual, fortalecer violín, las piernas. 0, 1, 0, 1, que esté bien la base. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Así se hace la afinación para aprender. Porque también métodos que ponía al violín papel aquí, primer dedo, segundo dedo. No, tiene que hacer de oído. Claro. Oiga, y ya le pregunté por su canción cuando era niña, pero de sus libros, ¿recuerda algún libro que le gustara cuando era niña? ¿Qué libro le gustaba leer cuando era pequeña? ¿A mí? Sí. Yo tenía solamente un libro, no tenía otro, no podía comprar con el sueldo de mi papá, no podía comprar tantos libros. Tenía Andersen, de varios cuentos de Andersen, tenía casi todo de memoria, o sea, leíamos diario, mismo libro. Claro, claro. Sí. Y como Esto niño, fue ¿no? Lo de veo. mis 5 o 6 años, no, hasta empezar violín, 8.
Sí. Después de la guerra, que ustedes no tienen idea, no teníamos que comer Entiendo, con tanto entiendo. hambre. Entiendo un poco de eso. Íbamos a la calle, había hierbas silvestres que nos enseñaba alguien a mi mamá y mi mamá a nosotros. Y sabíamos qué hierba podíamos comer de la Sí. calle. No había que comer. Sí, ¿Sabes? entiendo. Por ejemplo, cuando... Entonces yo entendía muy bien a los niños indígenas cuando fui a Claro, Huejutla. claro. Estaban con hambre, pobres. Sí, Entonces venía a mi casa y yo le daba algo de comer. La gente que podía alcanzar, pero no podía hacer una cosa sistemática, ¿no? y en esa época usted tocaba el violín mientras su esposo trabajaba fuera de México, pero también en el pueblo tocaba con los niños o en esa época no. No entendí cómo dijo. Cuando su Cuando esposo... vivía yo allá, Sí, yo iba de gira, iba y dejaba a mi hijo con mi esposo. Y bueno, la gira cuando más una semana, o sea, no es 2 meses. pero 3 los meses. niños del pueblo... Cuando yo tenía gira en Japón, traía a mi hijo a Japón. Ok. Entonces mi mamá, como abuela, tenía, y yo también lo metía a una escuela japonesa. Entonces mi hijo es perfecto en japonés, ahora también. Pero los niños del pueblo, ¿les gustaba oírla tocar el violín en el pueblo? Sí, sí. Es que allí había muy cerca de nuestra casa, al lado, estaba una escuela para muchachas, como internado, de madres católicos, ¿no? Madres, que se llamaba María Goretti, nombre de la escuela, María Goretti, porque era una italiana, madre en Italia, como historia, quien había salvado o educado a los niños muy pobres en Italia. Por eso se llama Escuela María Goretti. Entonces, como vivíamos al lado de la escuela, que yo estaba estudié, entonces las niñas de internado, como después de la escuela, venía a escuchar a la ventana de mi casa y le dijo a la madre superiora, es que la mamá de Adrián, se llama mi hijo Adrián, mamá de Adrián toca muy bonito su violín, madre, ¿por qué no nos enseña? Entonces un día vino madre superiora, maestra, por favor, no puede dar clase en la escuela moderna americana, no moderna americana, María Goretti, moderna americana es aquí en México. Entonces empecé a enseñar porque ahí en la Huasteca hay violinistas, ¿cómo lo llaman? En Veracruz hay violinistas que tocan. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces hay niños, hijos de estos violinistas, y Madre Superiora sabía que había algunos que ya tienen violín. Entonces dijo que la mamá de Adrián va a dar clase de violín. Los que quieran tomar clase, véngase tal día, tal hora. Hizo como 50 niños. Wow. Trajo violín con nada más 2 cuerdas o violín medio roto. Sí. Tremendo, ¿no? No era violín que podía casi, no podía usar. Entonces hicimos con la madre superiora, la escuela María Goretti compra 4 violines, yo compro 4 con 8 violines que vamos a prestar. O sea, no va a ser violín de alguien, sino para de todos. Y así empecé a dar clase de violín en la escuela María Goretti, ahí en... Oiga, y bueno, pasaron los años y ahora... Pero sabe una cosa que era muy chistoso. Cuando empecé a dar clase, tenía violín así, frente, así. Porque realmente no había ningún maestro de enseñanza. Y querían ver cómo... Entonces, violín, para aprender. primero que nada, tiene que poner el brazo así, aquí, así, tiene que tocar el violín al regresar el brazo. Aquí se toca violín, ¿no? No, aquí como babero, toca de corbata. Oiga, cosas de
descubrí muchas cosas que ningún violinista de Japón sabe. Claro, claro. Oiga, pero ahora ya pasaron los años, está usted ahora aquí en México por un corto tiempo, pero cuénteme lo que acaba de pasar hace unos días con el Árbol de la Paz. ¿De qué? El árbol. En la Tarahumara, con el Árbol de la Paz, ¿qué Árbol de la pasó? Paz. Bueno, me preguntaba cómo se dice paz y cómo se escribe en japonés. Entonces escribí en la madera heiwa. Y ahí está, ¿no? En el árbol. Yuriko, árbol de Yuriko, heiwa. Sembraron un árbol a su nombre. Ahí El está. árbol tiene Sí, su otro nombre. día fuimos, ¿no? Sí, Estaba durante creciendo. 9 meses, mientras Así estaban chiquito, haciendo pero ya los está así. libros, estuvieron cuidando a los muchachos raramuris de la preparatoria el árbol. Y hubo sequía, y hubo nieve. Y decían, vamos a darle de comer a Yuriko. Ah. Y iban a sembrarle, a darle agua, a moverle a la Abonarlo. tierra. Y es el tiempo que se tardaron en traducir y hacer los libros, 9 meses. Entonces, cuando vuelve a entregar los libros, justo es cuando pone lo que dice la maestra, que estaba el letrero, y se abre el letrero, y no había llovido. Y cuando hace esa inauguración empieza a llover. ¡Wow! Eso fue mágico. Fue Eso está mágico. Y la maestra había explicado que en Japón el pino es el único árbol que dura derecho durante todo el día, todo el año. Es el árbol de la alegría. Chochukubai se dice, Matsu bambú. Y entonces va a ser el árbol, le pusieron el árbol de la paz porque la paz trae alegría. Y unos meses después fue lo que comentábamos, que se quemó una parte de la sierra y los muchachos estaban como muy tocados y muy relacionados con el árbol de la paz, el pino, y se movieron a conseguir 4,000 árboles y ellos mismos se pusieron a sembrar para restaurar el quemazón, ¿no? ¡Wow! Y eso pasó hace increíble. unos meses. Después, ahorita que acabamos de ir, íbamos a empezar a trabajar con el grupo piloto de maestros que va a trabajar con 180 jóvenes y maestros raramuris que quieren trabajar con niños durante Estos libros de la maestra Yuriko Kuronuma, que se convirtió en una colección. Si bien ustedes los pueden encontrar independientes a la venta, porque cada uno tiene su gracia, Claro. le llamamos Colección Despierta Paz porque creemos que la paz está dormida por las historias de la vida de las personas, pero somos paz, solo hay Claro. que despertarla. Y hay 3 caminos que la maestra propone. Una es, ¿qué sabes de los dedos? Que tiene que ver con los dedos, que ahorita me encantaría que la maestra, a lo mejor no quiere contarnos, pero a lo mejor sí nos quiere contar de qué se tratan los libros. El otro es el cuidado del agua y de la lluvia, Sí. y el otro es cumplir tus sueños. No sé, maestra, si les quieres contar sobre los libros, el mensaje más importante de los libros. ¿Quisieras? ¿De cada libro? ¿De qué se trata cada libro? De este libro lo más importante es, ahí está, ¿no? Yo lo enseño. Si quieres, tú explica y yo muestro. Bueno, este dedo índice Sí. está hablando mal de alguien, entre 2 países hablando de la guerra. Esta. Sí, el cómo estas pequeñas acciones de hablar mal de alguien o señalar a alguien o culpar a alguien, Sí, por eso es cuando se hace a gran escala se convierte sí, en la guerra. Y estamos tan locos que Matando a una persona a la cárcel. No puede salir decenas de años, aquí dice. Sí, si mato Pero si yo a alguien, mata mucha gente de una vez, mire, esta gente dice victoria, guerra. Es la guerra. Y eso es claro. lo que los adultos a veces enseñamos y ya no quiere que suceda eso. Claro, se convierten en héroes. Si matas a uno, eres un Un asesino. héroe. Entonces, Y si no- dice, el mundo está loco. Los únicos que pueden ayudarnos son los niños. Por Sí. favor, ayúdenos a recordar lo que hay en los dedos. ¿Qué hay en el dedo? ¿Cuál es el Por dedo eso este? estoy tan decepcionada de los adultos. Por Claro. eso.
si mata a una persona a la cárcel, si mata miles, entonces victoria, ¿no? Es lo que hacen adultos, por Claro. eso escribí para niños. ¿Y qué hace el dedo corazón? ¿Qué hace, maestra? Que nunca se ha peleado ni con este ni con este. Siempre está en el centro, parado. Sí. Se llama dedo corazón. Y ¿Algo? entonces pide a todos los niños del mundo, por eso se traduce en lenguas, Claro. para que hagamos al mismo tiempo en todas las lenguas volver al origen. ¿Por qué las manos, maestra? ¿Por qué elegiste las manos? Es que si hablo de algún juguete que tiene una niña, una muñequita bonita o un niño, un tren bonito. No, pero uno sí tiene, otro no tiene. Pero eso nadie puede negar Claro. que yo no tengo dedos. Todos tenemos dedos, o casi todos. Y a mí me llamó mucho la atención el de gracias señora lluvia y señor agua, por el tema, ¿no? El tema del agua, que damos por un hecho que el agua siempre está ahí y siempre vamos a tener, pero ahora nos estamos dando cuenta de que no. Esto es de todo, aunque sea una hoja tan delgada, hay dos caras. Eso es lo que quería enseñar. Por eso, lluvia apapachada, pero cantando, ¿no? Pero se necesita para campo de arroz. Bueno, cualquier cosa tiene dos caras. Eso es lo que quería enseñar a los niños. No vea nada más un lado, hay que ver también otro lado. Y el agua pues ayuda mucho a que haya arroz, para que podamos comer, para que podamos crecer. Aquí está el chiquilín, mira. Pero la fuerza del agua también puede. haber tsunami. Claro, claro. Ese es el otro lado de la página. Por eso hay todo hay dos caras, positiva, negativa. Eso es lo que quiere enseñar a los niños. Y la importancia del balance, ¿no? De comer balanceado para poder tener salud, ¿no? Este es muy bonito también. ¿Quién puede regar con manguera una montaña? Es una Gracias a la lluvia. gran idea. Y el tercero, que es caminarista o alpinista. Esto es porque yo subí al Popo, Ajá. hasta arriba. ¿Conoce? Sí, sí, sí. ¿Ha subido? No tanto. Cuando era niño subí un poco. Hasta 5,000 y todo el mundo No, regresaba. sí. Yo subí hasta arriba, hasta Wow. cráter vi. Wow. Estaba todavía quemando. Es que cuando uno dice que quiere hacer algo, tiene que cumplir. Esto. Hay que Por eso proponerse yo dije que cosas. yo quiero subir al Popo. Entonces mi suegro era alpinista, amateur, pero alpinista. Dijiste que quieres subir al Popo, tenemos que entrenarte. Entonces empezó el entrenamiento duro, cada semana, cada domingo, teníamos que caminar 8 horas, ¿sí? Y por eso yo logré con el primer intento, Wow. llegar hasta el cráter. Aquí está del usted, Popo. Sí. llegando. Quiere decir que yo gané a mí misma, a Claro. mi deseo, cumplí. Claro. Esto es lo más importante, que tiene deseo, pero ya estoy cansado, ya quiero regresar. No. Es cuando tiene una meta, tiene que cumplir. ¿Quiere ser violinista? Bueno. ¿Quiere ser pianista? ¿Quiere ser pintor? O lo que sea. Pero tiene que cumplir. Nada de regresar. Pues, nada. No. Pero usted ha hecho muchas cosas en la vida. Usted ha cumplido muchas metas. Bueno, soy Nantino. Yokubarite Nantino. Como ¿Quién ambiciosa. tiene demasiado Ambiciosa. deseo de todo? Pero la curiosidad, creo que ahí usted y yo nos parecemos, que somos muy curiosos, ¿no? Bueno, tiene que tener curiosidad, porque si no, no va a ningún lado. Curiosidad es lo más importante. ¿Por qué? ¿Por qué crecen las plantas? ¿Por qué pájaros vuelan? ¿Por qué todos? Por curiosidad, ¿no? Los científicos que hicieron. Oiga, y también hace rato me platicaba que están pensando hacer un musical con estas historias. Está haciendo ahorita. Caramba, es un amigo pianista, gran pianista, pero es compositor. Había leído se le ocurrió hacer un musical. Pero es una manera de juntar
su tradición musical desde su tío y su papá y toda su familia hasta ahora con estos libros. Yo dudaba mi oído. ¿De veras? Yo sí me está haciendo música. Sí, de hecho mañana hay ensayo de la lectura general, ya hay una cantante y 2 niños, y la idea es usar los diálogos, porque si te fijas en los libros está escrito, el color de la tía parlanchina es en negro, el niño es en azul y la niña es en rojo, es un diálogo. Entonces la tía va a hablar con los niños y cantar, y la idea es introducir también ahora que fuimos a la Sierra Tarahumara hay un coro de niñas rarámuris, hay niños que están aprendiendo a tocar violín. Entonces la idea es que el musical puede ser tan chiquito que pueda ir a todas las escuelas o empresas que quieran, o hacerlo grande, integrando diferentes instrumentos. La maestra, de hecho, ahora que fuimos para que los maestros tuvieran y los jóvenes tuvieran las pistas de las canciones, ya toca en unas partes, hay unas piezas que llevan violín para que los niños toquen violín. No podía y entonces no estar el violín. Estén todos los talentos y se replique. Y también es un musical muy lindo, pensado en que participe el público, ¿no? Eso está increíble. Y que dibujen mientras están escuchando y viendo y dando propuestas. Es una reflexión, pero aparte desde lo tangible, porque hablar de cultura de paz o de la paz es tan grande y tan abrumador que a veces decimos, yo, ¿por qué tan pequeño qué puedo hacer? Y en cambio, ver cómo con el dibujo, con la obra de teatro, musical, todo eso, ya lo ve uno posible. Y dar las gracias. Y por eso el manual que les decía, el equipo pedagógico, Nelly Chavarría nos ayudó a concretar. Estas son 15 sesiones utilizando los textos de la maestra, pero ya poniendo, relacionándolos, o sea, con un objetivo, relacionándolos con valores, con acciones comunitarias, con aprendizajes, todos los niveles de aprendizaje que se generan neuronalmente. O sea, está la ficha didáctica descriptiva, pero con acciones, por ejemplo, la de los dedos, que pensamos que hay un ejercicio que es hacer esto, ¿no? Respirar. Y es empezar a conectar con los 5 dedos que platica la tía, pero a veces en diferentes tradiciones pensamos que esto es una oración, pero científicamente está comprobado que si haces esto y respiras 5 veces, haces una reconexión neuronal. Claro. Y entonces los niños aprenden cuando están manejando ansiedad porque hubo problemas en casa, a hacer esto, a regresar y poder tener una claridad en su actuar, ¿no? Entonces tiene como acciones así, como el árbol, entonces está planteado desde los diferentes mensajes de la maestra cómo se puede aplicar, y el método está alineado con Despierta Paz, que es preguntando, aprendo a hacer y servir. O sea, está vinculado a regresar quién soy y cómo sirvo a la comunidad, jugando, relacionándonos. Y el tema del arte está maravilloso porque es terminar como la autora con una exposición, con un musical, y la idea es que participen los niños que quieran, ya sea de público, de artistas, con exposición, los maestros también. Y queremos hacer la exposición en la Sierra Tarahumara, por supuesto, y andamos viendo la posibilidad de generarlo en Bellas Artes, porque pues tenemos los amigos de la maestra son de Bellas Artes, ella tocó también mucho en Bellas Artes. Y como estamos cumpliendo los 80 años de memoria de Hiroshima, que no se repita, sería maravilloso que se exponga esto en Hiroshima. Y por supuesto, bueno, ya hay interés de hacerlo en español y maya para y también se editarían los libros en maya. En español y maya, ya hay interés en creol y francés para Haití, que es nuestro lugar con más pobreza en América Latina.
Y por supuesto que queremos que la comunidad japonesa, que haya uno, si bien el original es japonés y los que siguen son en español y raramuri, yo creo que podríamos, con ayuda de quienes quieran ayudar, hacer un español y japonés, claro, para la comunidad japonesa que está en todo el mundo, ¿no? No, e ir abarcando, por ejemplo, el mixteco, que es de las más habladas en México, o no ir encontrando otros caminos. Otros caminos, porque si al mismo tiempo volvemos a nuestras lenguas maternas, donde aprendimos a saber amar, claro, a que puedan tener un lugar, pero a la vez con acciones tan concretas como que no somos solamente, somos parte del planeta, el agua es otra parte, la naturaleza es otra parte, los niños, los adultos, ¿no? Vamos haciendo un conjunto, pero a la vez, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi sueño de pasar en este planeta? ¿Y cómo te ayuda o a que cumples tu sueño? ¿Cómo me ayudas? Que entonces, es el principio no solo de la maestra Kuronuma, sino tuyo y mío y de todos, ¿no? El cómo. Sí, y recordar, por eso es despertar, es como cantar las mañanitas a la paz, ¿no? ¿Por qué te duermes? ¿Por qué los seres humanos respondemos violentamente? Aprendimos eso. ¿Qué tal si empezamos a responder de una manera como somos en esencia? Porque a todos nos gusta que nos aplaudan, que nos ayuden a cumplir los sueños, que nos apapachen, ver cómo crece un arbolito, ¿no? O sea, como volver a eso y estar sin miedo ante esas cosas, ¿no? Eso es parte de lo que andamos queriendo lograr, ¿no? Oye, y bueno, el libro ya se vende en librerías, ¿no? Sí. ¿Cómo le está yendo al libro? O sea, ya se está moviendo a la gente. Se está moviendo poco, la verdad es que nos hemos enfocado. Hay una persona encargada, Valeria, que ella fue la que nos ayudó a promoverlo en Gandhi y es la editora de la versión español Raramuri. En Gandhi estamos en un lugar de La Mancha, en México. Sí. Y también ahorita les digo la liga, pero otra en forma en línea, pero hemos estado tan ocupados con que no le he dado seguimiento a qué ha pasado. Es muy grande y pues queremos aliados porque el tema de hacer la paz como solamente como buena voluntad, el hambre de las personas nos agarra entonces estamos también tratando de buscar aliados para hacerlo sustentable, porque ahorita ha sido como de mucha buena voluntad de todo el mundo y en este momento estamos en eso, entonces no hemos puesto atención en eso. Sí sabemos, y a lo mejor ahí nos pueden ayudar, que si de aquí a diciembre logramos que haya buenas ventas, se quedan en las librerías. Claro. Entonces, sí. Por el sistema que hay ahora en las formas de proceder de los libros. Pero no hemos hecho mucho enfoque en eso, la verdad, ¿no? Sí, al final es que creo que la historia y el proyecto en sí tiene que moverse no solo en librerías, sino en muchos caminos al mismo tiempo. Uh-huh. O sea, si queremos que lograr esta idea de paz, ni siquiera solo el libro o solo la música, tenemos que explorar entre todos, ¿no? Desde lo que hacemos en lo cotidiano. Yo le decía a los niños hace poco en un taller que di en Los Ángeles que yo puedo querer paz, pero la paz no es una cuestión de una persona. Todos necesitamos buscar la paz, porque si yo quiero paz, pero los demás no, es imposible llegar a tenerlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde parte del cómo puede llegar la paz es buscarla entre todos, ¿no? Y esta comunidad que ustedes están creando a partir de la música y de los libros y de la obra de teatro, pues es una manera de entablar el diálogo y llegar a acuerdos. El reflexionar la paz es una de las cosas primeras que hay que hacer, ¿no? Entonces, es entre todos, ¿no? Sí, a nivel comunidad.
Y fíjate que ahorita me haces recordar, ¿y por qué los niños? O sea, a mí me encanta que ustedes estén con los niños porque son nuestros grandes maestros. O sea, por ejemplo, está comprobado que 1 minuto de risa nivela los hemisferios cerebrales y a veces creemos que hay que reírse de algo, pero no, hacer el ja de risa, aunque no tengas ganas de reírte durante 1 minuto, hace una nueva conexión cerebral. Entonces, por ejemplo, estábamos en una reunión familiar donde ya sabes que siempre hay de todo y a veces hay problemas. Y entonces la cosa estaba muy complicadita ahí el asunto y llega la sobrina de 5 añitos y me dice, tía, creo que es momento de minuto de risa. Nos reímos todos. Y entonces todos nos reímos. O sea, los niños nos mueven. Sí. Tienen una sabiduría impresionante que a nosotros por X o Z, los adultos, se nos olvida. Entonces yo sí quiero seguir invitando a los niños a que nos sigan moviendo, a recordar lo que es bueno para todos. Sí. ¿No? Y recordarlo de muchas maneras. Ellos lo saben. Y con estos libros, si los leen así, como la maestra propone, que primero aprendan el abecedario y luego ellos mismos vayan descubriendo los libros, no que necesariamente nosotros se los leamos los adultos. Yo creo que ellos nos pueden ayudar mucho. Y también ahí, otra cosa interesante de los libros es que ya se me olvidó. Algo quería decir de los libros, pero algo que ya se me olvidó, es que se me hace tan interesante. Sí, ya me acordé. Que quien hizo los dibujos, porque la maestra propone que primero vean los dibujos, para que los niños vean, aunque no sepan leer, como que con los dibujos ya tienes tu propia historia, ¿no? Claro, claro. Y después, pues con el abecedario vayas aprendiendo cómo se dice en español, en rarámuri, y puedas luego regresar a leerlos. El libro, los dibujos fueron hechos por el maestro de primaria de la maestra Yuriko Kuronuma. Eso está increíble. El maestro lo acabamos de conocer hace 2 meses en vivo, tiene 96 años. ¿Y cómo es que todavía trabaja? Sigue dibujando. Qué buen ojo tiene todavía. Y los hizo a los 93. Este libro los hizo a los 93. La historia a lo mejor no la quiere contar la maestra. ¿Cómo fue, maestra, que tu maestro hizo los dibujos? 日本茶ありがとう。甘くないですよ。はい。レグストってハポネ。はい、ありがとう。大丈夫、大丈夫。ありがとう。Yo, sí. Sí, es una maestra siempre. Siempre aprende uno. No, pero a mí me pareció impresionante cómo es que a esa edad tienen la capacidad de... Y ahorita que ella nos cuenta la historia, tal vez si no yo se las cuento, pero a la hora que vio sus libros en rarámuri, no lo podía creer. Claro. Porque además, no sé si sepan, estos libros son los primeros libros japoneses del mundo mundial que se tradujeron al español y una lengua original. En la historia. En la historia. Entre México y Japón. No hay otros. La primera fue rarámuri, ¿no? Pero no hay otros libros del japonés al español y una lengua original. ¿Y cómo reconectó con su sensei de la primaria para que hiciera los dibujos? ¿Sí? Sí, con Saburo Sensei. Sí, es que es la única persona que tengo contacto desde primaria hasta tengo 85 años, él tiene 97. Nos llevamos 12 años. Somos de dragón y dragón, ¿sabe? De Sí, Japón, sí. ¿no? Sí. Tatsudoshi Doshi. Y Dragón y dragón. Desde primaria yo no sé. Gracias al maestro Onishi que vino a la primaria donde estaba yo, empecé a tener gusto de dibujar. Antes yo odiaba la hora de dibujo porque nada más la maestra nos daba hojas, pinten o dibujen lo que quieran. Esto era hora de dibujo.
el maestro Onishi vino y venía casi corriendo al salón y gritaba, quiten todos pupitres y sillas al muro. Entonces se quedó vacío y ¡pum! Trajo un florero con un girasol medio cansado, que sea, una flor. Y no estaba papel, crayola o el lápiz o lo que quiera. De donde sea, como estés mirando este florero, pinten. Acostado desde abajo, parado desde arriba o de lejos, así florero chiquito, de cerca, así florero grande, donde quiera, pero mirando. Esto fue clave del maestro Onishi, que empecé a amar la hora de dibujo. Antes odiaba. Sabía cómo hacerlo. Y eso, ¿no? De inculcar algo, ¿no? Y además, él era autor de obras de teatro infantil. Que yo estaba en 5º grado cuando él escribió para mí, no, yo estaba 6º, porque en 5º grado, cuando estuve, gané concurso estudiantil, número 1 de Japón, recibí. Entonces, cuando estaba 6º, ya en Japón hay como jinx, como se dice, nadie puede concursar 2 años seguidos, un año hay que dejar. Bueno, entonces como ya tenía primer lugar premio en 5º grado, ya siguiente era concurso de adultos. Sí, gané esto a los 16 años, pero en 6º, cuando estaba, yo no tenía que concursar nada de violín. Entonces, él escribió una obra donde yo tenía que tocar violín en la obra. Toqué. Realmente, normalmente, si hay algún papel de tocar, está haciendo nada más así, alguien está tocando atrás. Claro, ¿no? claro. Pero yo toqué yo sola, como actriz, y toqué una canción. Entonces ganamos primer lugar de Tokio. No, o sea, usted gana premios desde que nació. Desde chiquita gana premios. No, o sea, esto fue, bueno, de violín gané cuando tenía 11 años, 5º grado. Pero como actriz gané a mi 6º grado ¡Wow! de primaria con maestro Onishi precisamente. Y él se casó con una muchacha que conmigo tiene 1 año de diferencia, quiere decir que tiene 11 años de diferencia, porque él se enamoró de esta amiga. Yo también estaba casi enamorada, porque cuando estaba 5º, ella estaba 6º y ganó primer concurso de otra obra que maestro había escrito, ganó de Tokio. Y maestro esperó hasta que ella cumpliera 20 años y se casó. Es una amiga que yo también admiraba tanto, es su esposa, mi chico. Entonces, cuando escribió esta obra de teatro, realmente yo ya no tenía que concursar de violín, entonces estaba yo feliz de estar haciendo ensayos de obra y todo esto. Y era una obra, A ver. una obra de, como decía, que es de Siberia, que no sé qué, un lugar, un pueblo de nieve, frío y pobre, todo esto. Había un muchacho ciego, entre hermanos, el más chiquito. Entonces, el niño chiquito tenía que estar cuidando fogata para que no se apagara, y los otros hermanos, o sea, no tenía papás, tenía que ir a trabajar al campo a pesar de frío. Y cuando cuando salieron, dejaron un plato de sopa. Bueno, esto es tu sopa. Cuando tengas
hambre, vas a comer porque vamos a trabajar todo el día, que se fueron. Y en eso viene tonto la puerta y entro yo. Digo, estoy viajando, caminando ya 3 días, ¿puedo entrar? Tengo mucho frío porque era como tema de Siberia. Entonces él tenía fogata. Sí, vente. Ya estaba un plato de sopa. No he comido 3 días. Ay, qué rico huele tu sopa. Si quieres, ¿por qué no comes? Me ofreció su comida del día. Y yo comí tan rica. Y, ay, estoy reviviendo. Yo estaba ya casi muriendo de hambre. ¿Con qué te puedo agradecer? Bueno, solo tengo mi violín. Te toco algo. Y le toco violín. Está increíble. Qué bonita obra. Y con eso ganamos de Tokio, número 1. Wow. Concurso teatral de primaria. Ganamos. Pues sin duda ha sido una vida súper memorable, pero no solo de obtener cosas, sino también de dar, ¿no? Y de dar a México y de dar a Japón y de... Eso es lo que realmente la convierte en una verdadera leyenda. Yo creo que no es dar, del mundo, sino disfrutar. Sí. No dar para que aproveche a alguien de uno. No. Disfrutar lo que está haciendo. Dar, es lo pero más para importante. todos disfrutar. Sí, disfrutar lo que está haciendo, porque tocar violín por obligación, mamá dice, tienes que estudiar. El estudio y cuando ya no me vi, mamá huyó. Así hay muchos niños, no quiere estudiar, pero sí tiene deseo de quiero tocar un día muy bien el violín. Deseo del niño, sí estudia, aunque mamá esté vigilando o no esté vigilando. El teatro igual. Entonces su esposa del maestro Onishi era muy bueno como actriz, también pintaba muy bien, era privilegiada de maestro. Y un día, ya de adultos ahorita, unos años, no, también era muy inteligente. Él decía, no, ella era muy inteligente. Sí, es su esposa que me lleva 1 año, entonces con el maestro 11. Yo tengo 12 años de diferencia, un círculo, ¿no? De Junichi, ¿no? De dragón y dragón. Dragón. Sí. Pues muchas gracias por esta enorme charla. Sí. Con una condición, en caso que va a publicar, antes me enseñara. Sí, claro. Sí, va a guardar en su casa, no hay problema. Okay. Pero muchas veces he padecido que platicamos y escribe lo que yo no he dicho, como si yo hubiera dicho. Lo sé. Me ha pasado. Por eso, por mi experiencia, le pido, en caso de que va a publicar, enséñeme. Por supuesto que sí. Por favor. Bueno. Nada más, no hay otra condición. Nada más eso. Gracias por recibirnos y contarnos tantas cosas increíbles. No quiero comer algo de osenbe o... Oh, sí, ahora. Por eso puse té. Arigato. Bueno, pues así, esta increíble conversación con la maestra Kuronuma, que como pueden ver, y con René. Gracias por recibirnos y gracias por este tiempo que han pasado con nosotros. Que estén muy bien. Adiós.